Bienvenidos a buenas noches y buena suerte a este viernes lluvioso. Bienvenidos a su segmento de cada viernes de salud y bienestar. De este lado les saluda su amiga Karina Taveras. Les recuerdo que si nos están escuchando, nos están viendo vía YouTube, nos pueden escuchar también por la 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, y 89.7 región norte y 89.9 Punta Cana. También pueden comunicarse con nosotros en cabina a los teléfonos 809-683-8790 y 809-683-8791. Y claro, desde el interior sin cargo al 809-200-7777. Como ustedes saben, cada viernes hablamos de temas sumamente importantes, temas ya sea a nivel de la psicología, de salud, temas médicos. Pero el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre un tema que es muy importante, pero no le prestamos mucha atención. Hablaremos sobre cómo influye o afectan los pensamientos ante diferentes situaciones de la vida. Sabemos o nos han dicho que los pensamientos pueden repercutir de una manera positiva o negativa en nuestras vidas. Que si nosotros nos levantamos y lo primero que pensamos es en problemas, probablemente pasaremos el día pensando cosas o pasándonos cosas que no sean buenas para nosotros. Pero si nos levantamos y decidimos que será un buen día, pues vamos a hacer cosas que nos lleven a realizar actividades donde ese día ciertamente se va a tornar mejor que muchos otros. Para esto nos va a acompañar, para hablar sobre este tema, nos acompañará aquí en cabina la psicóloga y terapeuta familiar Alexia Jape. Y esto luego de esta pausa. Ya regresamos. Estamos aquí en Buenas Noches y Buena Suerte. Y como les decía, hoy nos acompaña en cabina la psicóloga y terapeuta familiar Alexia Jape. Buenas noches, Alexia. ¿Cómo te trató la lluvia? Buenas noches. 20 minutos de una esquina a otra en un semáforo. Wow, esto se vuelve 20 caótico. minutos. O sea, yo estaba en la UFO. Te lo creo. Yo te lo creo, se vuelve caótica. O sea, llegar aquí y de repente como que tú no sabes que va a llover y el agua ¡pam! Una locura. Se apoderó de ti, de todo el transporte. Como un espíritu de lluvia e inundación en 20 minutos. Claro, y esta agua nos ayuda a traer el tema del que vamos a hablar hoy justamente, de cómo controlar de cierta manera, cómo comportarnos o cómo fluir ante diversos pensamientos que tenemos, ya sean positivos o negativos. Okay. Estos pensamientos que yo mencionaba ahorita, que a veces tenemos pensamientos, nos levantamos en la mañana y decimos, hoy será un mal día, o nos levantamos y decimos, hoy será un buen día. Entonces son dos tipos de estados de ánimos que pueden predecir de cierta manera cómo será tu día, conforme a como tú lo pienses. Así es. Cuéntanos, ¿por qué sucede esto? Vamos a tomar, por ejemplo, esto que pasó. Cuando yo te llamé para decirte que estaba esperando que la lluvia cesara, yo tenía ya toda la oficina apagada, yo me disponía a salir para venir para acá y de pronto cuando veo mucha lluvia, mi primer pensamiento fue, voy a llegar muy tarde. ¿Bien? O no llegaré. No voy a llegar a tiempo. ¿Qué va a pensar Karina? ¿Le va a causar un problema a Karina? Eso se llaman pensamientos automáticos, ¿bien? Okay. Que son un grupo de ideas que aparecen en segundos que implica la valoración que tú le estás dando a esa situación. Que se van generando conforme al momento que tienes ahí. Pero esos pensamientos automáticos se sostienen de algo que se llaman creencias. Y las creencias son las explicaciones que tú le das a las situaciones como un gran macro, ¿verdad? Viéndole en sentido general. Entonces, si yo tengo la creencia de que a mí todo me pasa, todo lo malo me pasa, cuando yo veo la lluvia caer, yo voy a interpretar ese evento que no tiene nada que ver conmigo, que es un hecho que está climatológico, que le está afectando a todo el mundo. Esté en la calle manejando en ese momento o en la calle andando. La mayoría de las personas van a llegar tarde, claro. ¿Verdad? Pero como yo tengo esa creencia de que a mí todo lo malo me pasa, ¿bien? Todos los pensamientos automáticos que se deriven de la situación actual van a estar matizados con esa creencia.
y por tanto las emociones que se generen van a ser emociones relacionadas con tristeza, frustración, ira, con malestar. Bien, porque yo no estoy reaccionando a que está lloviendo, yo estoy reaccionando a que esta lluvia que cayó en ese momento es un indicador válido de que realmente a mí todo lo malo me pasa. Y es muy fuerte eso. Entonces, ese Es tipo de increíblemente emoción te fuerte. puede llevar a desencadenar otras emociones aún más Emociones fuertes. secundarias, exacto. ¿Cuáles son las secundarias? Las emociones secundarias son uniones de emociones primarias. Todos los animales, el ser humano y los demás animales experimentan tristeza, experimentan enojo, experimentan miedo, experimentan alegría, experimentan asco, ¿ya? Y esas son como las primarias, ¿ya? Ahora, las secundarias son combinaciones de esas. Por ejemplo, la ira y la tristeza es frustración. La frustración es una emoción secundaria, por ejemplo. ¿Bien? Okay. Entonces, hay diferentes matices de sorpresas también que se ven secundarias, ¿bien? Pero en el marco de algunos modelos explicativos en psicología, las emociones son el resultado de tus pensamientos, es decir, de el análisis que tú haces de las situaciones que te ocurren. Y lo que hace la emoción es ayudarte a mover, es un motivo, o sea, te motoriza para tú hacer algo respecto a lo que tú piensas. Entonces, más allá de cambiar las emociones, lo que hay que cambiar es la forma que tenemos de pensar. Claro, y dicen que incluso a nosotros nos puede ocurrir una situación y nosotros podemos verla y presentarla de una manera diferente, aun cuando vivimos la misma situación en el mismo momento y al mismo tiempo. Porque nuestros esquemas explicativos de las cosas son diferentes. Entonces, ese esquema, esa forma de explicar lo que no sucede, se va formando a partir de las experiencias que hemos tenido y a partir de las diferentes interpretaciones. Si en cambio yo creo que soy una persona exitosa, cuando yo vea que está lloviendo fuertemente, que esa lluvia me impide llegar aquí a tiempo, yo voy a actuar de manera diferente, yo me voy a sentir de manera diferente. No sé si me voy dando a entender ahí. Claro que sí. O sea, si mi creencia fundamental es yo soy exitosa, en vez de yo pensar, caramba, y ahora voy a llegar tarde, y Karina, ¿qué va a pensar de mí? Y ahorita no me invitan más al programa, mis pensamientos automáticos serán diferentes. Mis pensamientos automáticos serán, por ejemplo, yo sé que Karina me va a entender. No, está lloviendo, yo no puedo, no es algo que yo controle, simplemente. Me voy a esforzar para llegar lo más temprano posible, aunque yo sé que no lo puedo controlar, o en el momento no es algo que esté en mis manos. Lo que llegue lo voy a hacer lo mejor posible. Entonces, evidentemente, este tipo de pensamiento te va a generar otro tipo de emociones que los primeros que mencioné, y por tanto tu conducta también va a ser diferente. Claro, entiendo que en base a esto que me dices, se desencadenan emociones, bueno, frustración, pero también se puede desencadenar lo que es la ansiedad. Y de la ansiedad, entonces, que te dé un ataque de pánico. Claro, por tú no poder controlar o entender que todo eso o es por tu culpa o está mal, porque tú no lo puedes solucionar. Exacto. La ansiedad es un miedo irracional a algo que no ha ocurrido. Por ejemplo, si yo me pongo a pensar, Karina se va a enojar, Karina me va a hablar mal, no me va a permitir entrar, eso todavía no ha pasado. Claro que no. Eso no es algo que tú generaste todo el tiempo en tu cabeza. Exacto. Es como un miedo anticipatorio, irreal y catastrófico, porque incluso es catastrófico. Regularmente cuando tú estás operando bajo ansiedad, tú estás percibiendo las situaciones más peligrosas, más grandes, más catastróficas, más exageradas de lo que realmente son. Y lo que tú haces es una evaluación negativa de tu impacto. Es decir, esta situación es muy grande y yo tengo muy pocas herramientas para poder resolver esa situación. Esa es la base de la ansiedad. Un miedo irracional, anticipatorio, ante algo que ni siquiera está ocurriendo. No es un peligro real, no es una situación que se base en un análisis objetivo, sino una catastrofización tuya. ¿Y cómo esto entonces se desencadena en un ataque de pánico? Bueno, lo que pasa es que lo que vemos como ataque de pánico son la exacerbación de los síntomas físicos propios de la ansiedad. Acuérdate que la base... despacio, espérate. Repítelo, pero despacio. El ataque de pánico es una exacerbación, o sea, un aumento de la sintomatología física que regularmente se siente en menor grado cuando tú tienes ansiedad. Como la base de la ansiedad es el miedo
ante el miedo hay un grupo de reacciones físicas que ocurren de manera automática en las personas, porque ante el miedo nosotros o nos enfrentamos o huimos, ¿bien? Y para eso entonces tu cuerpo se prepara para huir o para atacar. Entonces, ¿qué ocurre? Tú necesitas más sangre, por ejemplo, en las piernas, entonces tu ritmo cardíaco evidentemente aumenta. Tú necesitas tomar más aire, entonces tú hiperventilas. Bien, tú necesitas tener una visión muy orientada, entonces también tu visión cambia. Entonces, el ataque de pánico es toda esa sintomatología física que te sirve para prepararte para una acción muy brusca, aumenta. Entonces, por eso el ataque de pánico pareciera un ataque al corazón, un infarto, ¿ya? Por eso en el ataque se bloquea, pierde el control de los pierde el esfínter. conocimiento. Oh. Sí, también, o sea, hay mucha gente que en ataque de pánico pierde eso. control de los esfínter y puede que se orine, ya, pero esas son como respuestas que están ya como instaladas, que nosotros tenemos para poder defendernos ante ciertas circunstancias. Entonces, es como un ataque de pánico, es como si tú vieras un león que viene encima de ti a comerte. Tu cuerpo se prepara para eso. Excelente. Tenemos una llamada, Alexia. Vamos a contestar. Buenas noches, buena suerte. Buenas noches, buena suerte. Sí, buenas. Si puede bajar el volumen, por favor. Sí. Y yo contaba, doctora, que ella hablaba de la ansiedad, de las cosas, el miedo a las cosas que aún no han ocurrido. ¿Cómo se puede manejar esa situación? ¿Nos puedes repetirlo? ¿Lo escuchaste? Muy poquito. ¿Puedes repetir? ¿Cómo puedes manejar la ansiedad? Perfecto. Lo primero para manejar la ansiedad es relajar esa respuesta automática del cuerpo, ¿ya? Y regularmente te lo dicen, respira, aléjate del espacio en donde tú estás sintiendo el ataque de ansiedad. Y el segundo paso sería cambiar el punto de pensamiento. Regularmente cuando uno entra en ansiedad, entra en un buque de pensamiento. Tú ves, míralo ahí, va a pasar, va a pensar, va ta. Me lo voy a encontrar, no va a estar ahí. Entonces, los primeros ejercicios es desviar el pensamiento a cualquier otra cosa. ¿Ven? Y hay ejercicios que son tan simples como ponte a mirar un punto verde en una pared. Rastrea un punto verde en una pared. Eso es simplemente para parar el pensamiento que se vincula con la ansiedad, estabilizarte y que luego entonces tú puedas reflexionar sobre el hecho, que es una de las cosas que lamentablemente hacemos muy mal, y más cuando estamos acompañando con una persona ansiosa, que es que en vez de calmar, nosotros lo que queremos es que esa persona racionalice. No es así, pero cálmate, pero mira, entra en razón, pero tú no estás viendo, pero justamente... Tú puedes hacerlo, tú eres capaz. Exacto, justamente en ese momento esa persona no puede. Entonces, lo más importante ante la ansiedad es calmar el cuerpo. Aplica beber agua. Y calmar el pensamiento, sí. Calmar el cuerpo y calmar el pensamiento. Y ya luego entonces se hacen cualquier otro tipo de intervención ya respecto a la situación que se encontró amenazante. Vamos a ver, ya que estamos tocando este tema de ansiedad y de cómo tú me estás diciendo cómo lo controlo. Tú sabes que hay lugares donde tal vez yo sienta que no puedo controlar el espacio, el ambiente. ¿Cómo hacemos en un espacio de trabajo donde tú sientes que llegar a tu trabajo te genera esa ansiedad? Entonces, ahí tendríamos que diferenciar ansiedad de estrés y de estrés negativo. ¿Bien? O sea, tú llegas al trabajo y tú empiezas a sentir ansiedad. Ahí hay que pensar inmediatamente. Sí, porque sabemos que ese un proceso de estrés también debe de estar ahí. Por eso te digo, habría que ver ansiedad o estrés, ¿verdad? O sea, personas puede ser. Mira, por ejemplo, ahí yo como terapeuta ayudaría a la persona a identificar cuáles son los pensamientos que inmediatamente aparecen cuando la persona ve a esa otra persona. ¿Ya? Identificamos esos pensamientos y luego cuestionamos esos pensamientos para que se vea que esos pensamientos, si bien es cierto, pudieran tener algo de verdad, no son ni tan catastróficos ni son tan inhabilitantes. Una pregunta que suele ser muy reveladora para algunos usuarios
usuarios es cuando yo le pregunto, ¿y si eso es verdad? ¿Qué tan grave realmente va a ser? O sea, ¿qué te puede causar realmente? Si eso es verdad, ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces te dice Ujú. esto y esto. Y eso tú no lo puedes superar. No lo puedes controlar. Eso tú no lo vas a, tú no, Bueno, no lo vas a controlarlo. poder manejar. Eso realmente va a ser algo increíblemente fatal. Entonces se quedan como que, pero mira, Ciertamente puedo. es verdad. Busco O sea, estrategias. aunque pase eso que yo estoy pensando que es catastrófico, no va a hacerme realmente ese daño o no me va a afectar tantísimo como yo estoy pensando. Porque una de las cosas que hacemos mucho en terapia no es evitar que las personas experimenten emociones, sino que la experimenten de manera saludable. Es decir, Claro. que si algo te enoja y punto. Porque te enoja, identificar, ¿no? Exacto. Y no es que te deje de enojar, es que el enojo no te genere ningún daño a ti, sino que la intensidad, la frecuencia y la duración de ese enojo sea adaptativo, porque el enojo también es una emoción válida. El tema es cuando es desproporcionado y cuando lo que tú haces a través de ese enojo no se relaciona en nada con la situación que se relaciona a eso. Pero las emociones hay que experimentarlas. Claro. Y Elancha, ¿qué pasó 2020, 2024? Ya. ¿Qué ocurrió en ese lapso de tiempo que se dice que hoy en día hay personas que sus emociones, de cierta manera, o se encuentran más a flor de piel o las están expresando más? ¿Será que anteriormente a este tiempo la gente vivía muy tan sumergida no sé, en sus problemas o en el día a día, que no tenían como el tiempo de detenerse a ver qué estaba ocurriendo en ellos? De repente ocurre 2020, llegamos pandemia, todo el mundo encerrado, todo el mundo tiene como que hacer de cierta forma como una introspección, trabajar en sí mismo, comunicarse con los que tenemos aquí, no tenemos que hacer tantas cosas, sino que el día a día nos lleva a hacer lo mismo encerrados. Entonces, hoy en día vemos muchas personas que las emociones las están expresando tal vez de una manera no tan positiva. Sin O embargo, tal vez encuentra están, validez en una cultura específica. O sea, la manera en que nosotros estamos viendo que se están expresando las emociones están ampliamente validadas por los iguales de esas personas que tú estás viendo. O sea, tú hablabas de la pandemia, por ejemplo, ¿no? sí, Los seres humanos operamos con algunas leyes. Una de las leyes es que nosotros operamos a través de contingencia. A nosotros nos gusta evitar las cosas malas y obtener reforzadores, obtener cosas buenas. Y así de simples somos, ¿ya? Nos gusta no, y lo evitar la hacemos, cosa mala. y se hacen desde que los niños tan pequeños. Exactamente, nosotros operamos por contingencia, pero también operamos a nivel de simpleza, así como tú nos oyes. Mientras más simple para nosotros la cosa, es mejor para el ser humano, mientras más simple es mejor, ¿verdad? Pero dentro también de eso, una de las características que tiene el ser humano es la autonomía, y justamente la pandemia nos quitó esos tres elementos. Nos quitó la autonomía, no podíamos controlar los efectos negativos, nos quitó la mayor parte de los reforzadores que nosotros teníamos. O sea, si a ti te gustaba hacer esta cosa, tú por obligación tuviste que... Invéntate algo nuevo en tu casa. Exactamente, pero además te quitaron toda la estructura que ya tú tenías creada, que le daba simplicidad a la vida. Entonces, claro, de pronto, la pandemia te movió a darte cuenta de que tú eres finito, de que hay muchas cosas que tú no puedes controlar, bien, y pues eso evidentemente generó entonces mucho malestar, generó mucho temor, generó mucha tristeza, inhabilitó muchas relaciones primarias, la persona se acercó demasiado a la muerte, pero además parte del mismo movimiento era validar el que tú expreses todo eso. Tenías que expresarlo. Pero ¿cómo se empezó a expresar? A través de redes sociales. Claro. Entonces las redes sociales te dan como una apertura enorme a la expresión sin censura, pero ese sin censura incluso es sin límites, sin estructura, sin contención. O sea, tú tienes un canal para tú expresar lo que tú quieras. Abiertamente sin y deliberadamente. Exacto, sin ningún tipo de contención, sin ningún tipo de apoyo y sin ninguna guía. ¿Ya? Entonces, de pronto, todos esos límites sociales que antes teníamos, ¡pap!, se va. En lo particular,
Yo creo que los dominicanos somos como culturas, personas que manejamos mucho ansiedad, Sí. ya como cultura, y que evitamos muchísimo la tristeza. A los dominicanos no nos gusta no nos gusta sentirse mal. No. No nos gusta. Sí, por eso nosotros tenemos siempre un tema para celebrar. Exacto, pero el hecho de no saber experimentar la tristeza te hace muy vulnerable a expresar entonces de manera desproporcionada la ira, Para allá iba, La para ansiedad. la ira. ¿ya? Porque vuelvo y te digo, Porque también tenemos una situación de ira. es que fuertemente. sí, porque es que pasa que todas las emociones son válidas y cuando cuando un grupo social vamos a decir cataloga como negativa una emoción, no es que tú la dejas de experimentar, no es que humanamente tú no la dejas de experimentar, es que lo que hacen es que te limitan la expresión natural de esa emoción. Y entonces eso se puede convertir y se puede canalizar de otra manera. Si tú te fijas, si tú vas a un entierro y tú ves a una persona llorando, tú inmediatamente te apuras a calmarlo. Claro. Ya, estate tranquilo. Estate ya tranquilo. pasará. Y Vamos. te apuras a que esa persona cambie esa tristeza o por esperanza o por resignación calma, o por calma. alegría. Ujú. O pero siéntete bien porque mira lo mucho que duró. Siéntete feliz porque está con Dios. Siéntete esto. Pero esa no es Siempre la hay una emoción razón. que va ahí. Ujú. O sea, no es la emoción lógica ante la situación. Llora, que es lo que toca. Exacto. Sea lo que toca, porque se supone que acaba de perder un ser humano, que toca llorar llorar y Y tienes que soltar. hacer ese proceso, porque si no, entonces liberar. te quedas en bucle en esas etapas, ¿verdad? Ujú. Pero entonces aquí nosotros no aguantamos eso. O sea, si te botan, bebe y gózatelo. Si pediste el trabajo, gózatelo y seguir, bebe. vamos a seguir Vamos a bebiendo. bebernos la liquidación. Si no hay dinero, nada más queda eso, hay que beber porque también, nada más queda eso. y hay que pasarlo bien, y hay que sentirlo bien, Ujú. y todo está bien, y la inflación está allá arriba, pero estamos vivos. Estamos vivos, que es Estamos lo vivos. importante, vivir Entonces respirando. hay que sentirse bien. Entonces, todo este tipo de pensamientos están incluso relacionados con lo que nosotros catalogamos la tristeza. Nosotros vemos la tristeza como debilidad. Nosotros vemos la tristeza también como con menosprecio, y como nosotros tenemos muchas ideas muy arraigadas a nivel de religiosidad y de cristianismo, sentirse triste es como una ofensa a Dios, sentirse triste es como que tú no eres agradecido. O sea como- que a nivel cultural educamos desde el hogar Sí. a los niños desde pequeños de cómo debemos comportarnos incluso inconscientemente. Claro, imagínate que tú te caigas y que yo te diga, pero dale gracias a Dios que nada más fue un dedo que te partiste. ¿No? Claro. No, y lo hacemos con los niños y le decimos, no ha pasado nada, levántate. Exacto. Sigue, no llores, sigue. Como que no ha pasado nada, me acaba de caer y me duele. se dio y me dio se un dio yaguazo. exacto. Entonces todas estas experiencias tempranas te hacen creer Ujú. sobre situaciones de manera específica. Tú formas esas creencias están dentro de un esquema, y a partir de eso es que tú evalúas las circunstancias de hoy en día. Claro. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo la creencia de que yo tengo que ser aceptada por todo el mundo, y empieza a llover y yo sé que tengo que llegar a una hora y que tú eres mi amiga y que yo Y no me conozco puedo lo mojar. puntual que tú eres, Mm. yo inmediatamente voy a evaluar esa situación a partir de mi creencia. Karina no me va a querer, Karina, ya, yo no le voy a caer bien a Karina no me va a aceptar, porque Karina es una persona puntual y yo estoy llegando impuntual. Pero no es lo que está pasando. O sea, no es un problema real. Karina está esperando que tú llegues. Y ya. Y ya, exactamente. Y ya. Bien, entonces, por eso es que el pensamiento realmente tiene mucho poder, Ujú. y el que nosotros nos demos cuenta de ese pensamiento va a generar va a generar mucha más simpleza, y te va a evitar muchas horas de terapia también, porque al final lo que va a hacer un terapeuta contigo es eso, Hacerte entrar en... hacerte ver en- cuáles son tus pensamientos y cómo esos pensamientos impactan en tus decisiones, en tu vida cotidiana. Porque es que tus pensamientos son como unos lentes. Con esos lentes tú ves todo lo que está ocurriendo. O sea, tú no Ujú. estás viendo directamente lo que está ocurriendo, sino que tú estás viendo a través de los lentes si lo que te está ocurriendo. Yo tengo, por ejemplo, una usuaria que ella me dijo que se le pinchó una goma. Ujú.
y entonces su pensamiento automático es, estoy harta de que todo me pase a mí. Yo le decía que todas las personas que tienen un vehículo tienen la misma probabilidad de que se le pinche una goma en algún momento, o si no, ¿verdad? Ande en un vehículo ajeno. Yo le diría yo. La única manera en que una goma no se pincha es que tú no tienes vehículo. No, que no ande en el tuyo, pues se puede pinchar en el del otro. Y puede ser que sea incluso más problemático, porque entonces se le pinchó del otro, yo lo solicito. Entonces, siempre va a ser una solución en base al pensamiento que tú tengas. Eres tú que puedes buscarle la solución a ese problema, ¿cierto? Y entonces a mí me genera mucho miedo todas estas ideas ahora de que el universo, de que esto, de que el otro. Espérate, pero para eso, espérate, vamos a hablar de esa parte ahora. Para que tú me expliques de cómo así del universo. Sí, porque ahora es una cosa que increíble con ese universo. Este término... Eso es muy interesante, eso que tú estás diciendo, porque conozco personas que entienden que lo que le pasa que es malo... Hay que aguantarlo. Es lo normal o se lo merecen. Ajá. O yo no quiero seguir aguantando esto, pero mi vida es así y siempre ha sido así. Tiene un locus de control reducido. ¿Qué es el locus de control? Es la creencia que tú tienes sobre el impacto que tú puedes tener ante las situaciones. ¿Ya? Si a mí se me pinchó la goma y yo tengo un buen locus de control, yo puedo decir, bueno, yo no la sé cambiar, pero yo sé que puedo llamar a una grúa, o yo sé que puedo hacer tal cosa, o yo sé que puedo llamar a Karina para decir que voy a llegar tarde. O sea, yo tengo... yo puedo hacer un grupo de acciones que puede revertir el impacto negativo de lo que esto me está pasando. Pero si yo tengo un locus de control disminuido, yo simplemente me echo a muerta. Claro, porque lo que me corresponde, porque así es mi vida. Y lo aguanto. Y lo aguanto, porque ese es el mismo el término de desamparo aprendido, es ya yo no voy a hacer nada para cambiar mi situación, porque es lo que me queda, es lo que tengo. Yo voy a aguantar absolutamente todo lo que me pase, porque yo no tengo ninguna posibilidad de mejorar esto. Exacto, pero realmente tú no tienes ninguna posibilidad. No, tú crees que tú no lo puedes cambiar. Entonces, de pronto es el universo, de pronto es esto, menos tú. Entonces, acuérdate que nosotros usamos nuestras creencias para interpretar las cosas. Así que de pronto esta filosofía o esta creencia que te está hablando del universo de una manera X, tú la interpretas con esos lentes y tú lo que empiezas a ver es justamente que tú estás predeterminada a que las cosas malas te pasen y que tú no tienes que luchar con eso porque es el universo que lo quiere. En base a esto, sabemos que los pensamientos pueden influir con nuestras relaciones interpersonales. Totalmente. Nosotros podemos atraer personas que también tengan los mismos pensamientos negativos o positivos que yo tengo. Me gusta el término de atraer porque eso es algo que yo cuestiono mucho en terapia. Cuéntame. Existe la creencia, así mismo como la creencia del universo, de que uno atrae, de que uno trae gente. Es como de que uno tiene algo que le hace el responsable de que otra gente te haga cierto tipo de cosas, ¿verdad? Okay. Pero eso no es cierto. Tú buscas a este tipo de persona en este caso. No es ni siquiera que tú busques este tipo de persona. En el mundo hay muchísimos tipos de personas, pero tú lo que estás es acostumbrada a manejarte con este tipo de personas y por tanto tú te relacionas más y tú te enganchas más con ese tipo de personas. Inmediatamente tú cambias tu manera de relacionarte con la gente, ese tipo de persona que te hace daño se acerca y tú lo alejas. No es que se te dejaron de acercar, es que tú hiciste un límite que ¿me doy a entender? Pero todas las personas tenemos la misma posibilidad en función de nuestro contexto de relacionarnos con personas que por su estilo de personalidad, que su estilo de pensamiento, sean esta palabrita que a mí también me da como urticaria y cosa, que es el término tóxico. Esa es otra palabra que me tiene muy cansada. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente tóxica en el mundo. ¿Qué es eso, caramba? Ay, señor el Jesús. Novio tóxico, el amigo tóxico. Y de pronto es como un orgullo ser tóxico. Sí. Yo soy una tóxica, o sea, también. ¿Qué es eso?
hay que parar ya. Tú el meme dije, ya güey, así tenemos que parar. Me imagino también tú en con consulta, eso. las personas que ya te dicen, no, porque mire, yo tengo esa novia que es tóxica, ella me Y yo hostiga, me quedo así. me acecha, me busca, me acosa, entonces te llega ella, decime, el tóxico es él, porque y a mí él hace. a mí me persiguen las tóxicas. También. Y yo lo miro y le digo, no, a ti no te persiguen las tóxicas. Tú eliges seguir vinculándote con tóxicas. Y posiblemente como tú estás vinculándote con una tóxica, tú ignoras a las no tóxicas que están ahí también disponibles, porque al final nosotros... Porque cuando utilizamos el término tóxico, es que ya se ha cualquierizado y se ha abierto tanto que tóxico es celoso, que tóxico pasó con intenso. La otra palabra me tenía harta era intenso, porque es un intenso, porque es un intenso, porque es un intenso. De pronto habría que intenso, también definir qué es ahora lo que es tóxico. no es una persona acosadora, es una persona celosa, es una persona poco cooperadora, todo. Cualquier cosa es tóxico, sí. exacto. Entonces, acuérdate de la teoría de Bowen. Tú sabes, el que te revisa el celular, el que está celoso, todo es tóxico. Lo que sea todo tóxico. se engloba y pan, tóxico. Entonces, acuérdate de la teoría de Bowen. Nosotros nos relacionamos con las personas que tienen nuestro mismo nivel de diferenciación, es decir, nuestro mismo nivel de madurez, nuestro mismo nivel de autoestima, ¿ya? Cuando tú aumentas y mejoras tu autoestima, tú empiezas a reconocer en el otro aspectos que te van a dañar, aspectos que te van a alejar de tus metas, que te van a alejar de ese equilibrio emocional, y tú empiezas a poner límite. Y al poner límite, esa gente tóxica se va alejando, pero no es que tú la dejaste de atraer. Esa gente, vuelvo y te digo, se va a acercar a ti, pero tú le vas a poner un límite. Tu entorno social entonces también va a ir cambiando, porque tú te vas a mantener con personas emocionalmente sanas. Claro que sí. Pero no es que hay una fuerza mayor intrahumana, que sé yo. Tú no lo atraes, recuerda, tú no atraes a esas personas. No. Esas personas están alrededor y tú eliges comunicarte o no comunicarte alrededor con ellos. de tu misma dinámica. Entonces, alrededor eso de va ti. a depender conforme a cómo esté tu estado de ánimo, Claro, tus creencias, incluso la madurez, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, me puse a pensar los otros días, pero ven acá, todas mis amigas son muy trabajadoras. Sí. Todas mis amigas son muy trabajadoras y todas mis amigas son mujeres que dentro de su entorno laboral son muy exitosas. Y yo me considero también exitosa en mi entorno laboral. Eso es importante, eso que tú dices. ¿Cómo tú te consideras? Exacto. En base a esto de los pensamientos. Y desde que yo, por ejemplo, conozco una gente como un poco haragana, yo, ay, esta no va a Tú no eres parte del grupo. Exactamente. O sea, a mí se me acercan la misma cantidad de personas trabajadoras que haraganes, por decirlo de alguna manera, pero yo decido vincularme desde el yo con esas personas que se identifican con mis propias creencias respecto al trabajo. Claro. Punto. Claro. Y yo decido alejarme de las personas que no se identifican con mis creencias en torno al trabajo. Punto. Porque eso lo hacemos en base, nuestro pensamiento entonces van en base a lo que estamos enfocados, tal vez en ese momento. Si Nuestro pensamiento automático sí. Nuestras creencias son históricas. Yo vengo de una historia de personas que trabajan mucho, de mujeres que trabajan mucho. Yo vengo de una historia que si mi mamá me veía sentada me buscaba qué hacer, porque claro que sí. La mente ociosa es taller del diablo. Ok. Entonces, dentro de mis creencias, ¿verdad?, está el valor que se... Esa era nueva para mí. Ay, sí, para mi mamá tú me veías. O sea, que a mí me dicen mi segundo nombre en mi casa, yo Kaira, ¿verdad? ¿Qué tú estás haciendo? Nada. Ven, yo te tengo vicio. O sea, claro. Yo me inventaba cualquier cosa antes de decir nada. Que no estaba haciendo nada, porque yo sabía que iba a ir. Estoy pasando un paño aquí. Estoy pensando en lo que sea, claro. Lo que sea, porque no se podía decir que estaba haciendo nada porque de una vez he buscado oficio. Entonces, mis creencias respecto a la productividad, al trabajo, a la eficiencia, se desarrollaron en base a ese tipo de experiencias. Entonces, yo veo una gente como que no le importa ir a trabajo, no ir a trabajo, no le importa esto, no le importa lo otro, no le importa tal. Bueno, hay como un aspecto, algo, como algo en la sociedad, tú ves, hoy en día. Y yo una vez yo voy a pensar automáticamente. Toda esa parte también. Yo voy a decir, pues esta persona con Aragán, ven acá.
Tú Eso no va conmigo. Eso no va conmigo. Eso no es lo que yo atraigo. No, y tú porque tu sistema de creencia no se relaciona con mi sistema de creencia. Claro. Al final nosotros somos la media de la gente con los que nos relacionamos. O sea, nosotros Dicen nos parecemos a mis como amigos. a las 5 personas con las que más nos relacionamos, y somos eso es como nos cierto. comportamos, hablamos, socializamos. Porque lo que nos vincula es en esas creencias que son similares. Repito, yo no tengo amigas que no trabajen mucho, yo no tengo amigas que no sean hechas para adelante, yo no tengo una amiga que nunca tenga. Todas mis amigas siempre se inventan un proyecto y siempre andan en proyectadas, como digo yo. Andan en proyectadas. Siempre buscando algo que hacer. Siempre están buscando algo que hacer. Pero eso forma parte de las elecciones que yo hago desde mis creencias. ¿Que es una elección consciente propositiva? No, yo lo hago consciente y propositiva cuando lo analizo. Y ahí se va inmediatamente el tema de que yo lo atraigo. No. Claro. Son cosas que están ahí, son cosas que llegan en muchos momentos. No es algo que simplemente te pasó porque tú eres así y tú naciste con esa sal y naciste con esa, todo lo malo en ti. Eso lo pensaría una gente con un locus de control muy bajito. Es decir, una gente que está convencida de que no tiene cómo impactar su ambiente, que no tiene cómo arreglar sus circunstancias. O sea, que su nivel de efectividad sobre el ambiente es muy bajito. Sí, entonces esas personas siempre están abrumadas. Claro. Y siempre entonces frustradas. Nunca tienen como palabras positivas para dar, ni qué decir que sea como alentadora a los demás. Y son del corto plazo también. No hacen proyectos a largo plazo, son gente de corto plazo. Pero mantienen amistades a largo plazo. Pero no hacen planes a largo plazo. Porque cuando tú ves la vida tan catastrófica, que todo lo que va a ser va a estar mal, que todo lo que va a pasar, imagínate, el mundo se va a acabar mañana. ¿Para qué tú vas a comprometerte a largo plazo con un proyecto? Claro, entiendo. Pero mira, yo quiero que en este momento, ya hemos hablado de todo lo malo, de todo lo negativo, de lo que podemos atraer o no podemos atraer, si lo atraemos o no lo atraemos, que ya nos aclaraste que simplemente nosotros somos lo que de cierta manera, si nos socializamos, nos reunimos con este tipo de personas o buscamos cosas que no sean lo mejor para nosotros. Creo que esto quedó bastante claro, bastante explícito, y quiero que hablemos entonces de manera positiva para no quedar abrumados luego de este programa, pero luego de esta pausa ya positivas. Lo que es bueno en nosotros, lo que atraemos de manera positiva. A Alexia no le gustan esas palabras. Ay, no, de que nosotros atraemos cosas buenas. Pero, Alexia, ¿qué puede hacer entonces en nosotros? ¿Cómo nosotros nos mantenemos ante un estado de ánimo que sea bueno para nosotros y para nuestro entorno? Porque si nosotros estamos bien, y nosotros los padres, por ejemplo, si nosotros estamos bien, nuestros hijos están bien. ¿Cómo nosotros nos mantenemos en este día a día que es tan caótico muchas veces, que puede ser tan demandante? ¿Cómo mantenemos un estado de ánimo positivo para nuestros familiares y para nosotros mismos? Mira, lo primero es pelearnos mucho con la idea de direccionalidad de lo que ocurre. O sea, no llovió para que llegara tarde yo aquí. Llovió. ¿Ya? Llovió. ¿Eso iba a ocurrir? Llovió, es un hecho climatológico que hay un grupo de elementos que hace que llueve y que yo no lo puedo controlar. Llovió, pues yo estaba en la UNFU y eran las 6:30 cuando yo venía para acá. Punto. Pero llovió. O sea, cuando de pronto yo no veo que las cosas se me dirigen a mí, yo no personalizo. No fue mi causa. Exacto. Yo no fui la causa. Yo no fui la causa o yo no soy la que va a recibir eso. Tampoco. Bien, entonces mis emociones no son ni tan intensas ni tan desproporcionadas a lo que está ocurriendo. Yo digo, ocurren cosas y dentro de esas cosas me ocurren a mí, pero ocurren cosas. Entonces esa direccionalidad, esa personalización de lo que ocurre, que por estar vivos yo tengo la misma probabilidad de que también me ocurra, va a hacer que yo realmente le dé significados a las circunstancias de manera exagerada. ¿Verdad? Claro. O sea, las gomas se pinchan. Se pinchan. ¿Ustedes recomiendan
hacer meditación? La meditación es un buen ejercicio para quienes pueden meditar. Que ahí esa es otra cosa también. Sí, hace mucho ruido. Hay que determinar, por eso en psicología no hay como píldoras mágicas, porque tú tienes que determinar en función de ese individuo, de quién tú eres, qué es lo que te funciona a ti. Hay gente que no le funciona meditar. Punto. Hay gente que le funciona visualizar, hay gente que no le funciona visualizar. Hay gente que le funciona otro tipo de herramientas, como por ejemplo distraer el pensamiento con otras cosas, como cuestionar el pensamiento, por ejemplo, como hacer ejercicios de respiración. Yo te puedo decir una lista de posibilidades, pero esa lista de posibilidades son muy personales, el nivel de efectividad que ¿Cómo cuestionamos tengan. el pensamiento? Por ejemplo, una pregunta básica es ¿en qué yo estoy pensando ahora? Acuérdate que el pensamiento es automático. Vamos a tomar la llamada, entonces vamos a continuar. Perfecto. Buenas noches, buena suerte. Buenas noches, buena suerte. Si pudiera bajar un poquito el radio. Okay. Bueno. Entonces, lo primero es darte cuenta que No tú se siempre escuchó. estás pensando. La gente dice, yo no pienso, o yo no estaba pensando en nada. Eso no es cierto. Nosotros, por nuestro sistema cognitivo, siempre tenemos un pensamiento. Siempre estamos en algo. Lo que pasa es que el pensamiento está tan automático y está tan adentro que ya tú no eres consciente en primer plano de ese pensamiento. Vamos a ver, tenemos la llamada. Buenas noches, buena suerte. Se escucha mal. No se escucha bien, se escucha muy mal. Si no puede llamar nueva vez, pero bajar el audio. Un poco, exacto. Entonces, siempre hay un pensamiento, lo primero que tenemos que entrenarnos en detectarlo. Entonces, una pregunta importante es, inmediatamente yo siento una emoción, ¿en qué yo estoy pensando? Claro. Inmediatamente, porque la emoción sí es fácil de reconocer, porque la emoción tiene indicadores físicos, ¿ya? Entonces, tú te entrenas para entender esas reacciones físicas. Entonces, vamos a dar una última oportunidad. Buenas noches, buena suerte. Saludos, buenas noches. Hola, buenas. Hola, buenas noches. Ahora sí lo oímos. Gracias, si tenía un inconveniente. Permítame aportar algo con relación a lo que plantea la panelista, la que modera el programa, una fila invitada. Nosotros somos seres humanos, actuamos de manera psicológica. La psicología ve todo desde el punto de vista material, desde el punto de vista cerebral. Pero somos 100% humanos, materia. Y somos 100% una parte espiritual, una parte alma. Lo religioso no tiene que ver exactamente con lo espiritual, porque se confunde lo religioso y lo espiritual. Y lo que plantea la panelista es este fatalismo, que creemos que todo ocurre por una ley fatal, de que hay cosas de buena suerte o mala suerte. Por ejemplo, una persona, cuando usted le dice que es el signo Leo, dice, bueno, todos los signos Leo son de tal forma, o todos los signos Aries. Y no necesariamente así, sino que ocurren coincidencias de factores que determinan y caracterizan a los de este signo. Ahora bien, todo es energía, todo es espiritual, todo es material. Y lo que plantea la panelista es que, por ejemplo, ocurrió no fue por mala suerte, porque esta es la fatalidad. Las personas quieren buscarle a que todo ocurre por una fatalidad. Por una fatalidad. Por una conveniencia. Se me cayó un vaso de agua, no me convenía bebérmelo. Se me pasó tal cosa, era que no te convenía. Y es una forma fatalista de buscar una solución a lo que nosotros no podemos explicar desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista material. Pero ciertamente lo que ella plantea, hay personas o tóxicas o negativas, personas que generan malas vibraciones, porque nosotros o nos rodeamos o llegamos a un lugar de personas que contaminan el ambiente, de que generan energía espiritual. Así mismo, como usted es una persona que no le cae bien y que no se explica por qué no le cae bien, hay otra que le cae sumamente bien y dice por qué me cae bien. Y es porque los iguales o los afines se atraen o se repelen, y tiene que ver con la parte espiritual, no así con la parte emocional y la parte psicológica, porque hay algo que sucede a nivel espiritual que no ocurre a nivel material. Vamos a dejarlo ahí porque estamos contra el tiempo y quizás en otro momento podemos seguir hablando sobre esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Él tiene una definición de espiritualidad diferente a la definición de espiritual. Segundos, lo que le vas a responder. Entonces, en ese tema existe también tu capacidad de
separarte emocionalmente de las emociones de otras personas. Y hay que trabajar mucho eso. De pronto tú escuchas a la gente porque me resonó, porque me vibró, porque esto, porque el otro. Lo que tú estás diciendo es que tú no eres capaz de generar un límite saludable con las emociones de los demás. Y tú andas entonces influenciándote de las emociones de los demás. Por tanto, tú no tienes control de ti. Excelente. Bueno, esperemos que la respuesta o la información que le diste quede claro a lo que estaban diciendo. Señores, eso ha sido todo por